profesor Miguel Ángel. Yo soy Fernanda Sinaí Gamiño Morales, de la carrera en licenciatura en Ingeniería Mecatrónica, con especialidad en automatización, del grupo 101 mixto. Y del tema que se va a exponer aquí, bueno, lo que trata el video en sí, es sobre fundamentos de la información. Y pues, ¿qué es la información? La información es el conjunto de datos procesados que tienen como objetivo el significado y la utilidad, a diferencia de los datos, que son elementos aislados. La información permite tener decisiones, aprender y comunicar. Por ejemplo, una lista de números es solo datos, pero si esos números representan temperaturas diarias, ya estamos hablando de información. O sea, que es la información diaria que se nos está dando pues, día con día de ciertos temas. Ya sea, por ejemplo, por una revista o por cosas así. Revistas o, por ejemplo, por internet, que ya es más o menos por donde se está dando más este tipo de información, que incluso es sobre el clima y sobre política. O sea, todo eso es información como tal. Tipos de la información. La información puede clasificarse de maneras muy distintas, conforme a números, criterios, uno de los más comunes. Tiene que ver con la relación estable entre los emisores de la información y sus eventuales o posibles receptores. Información confidencial o clasificada, aquella a la que solo se le puede acceder a un pequeño conjunto de personas, dada la naturaleza y secreta, peligrosa y delicada o privada de los datos contenidos en ella, que más o menos puede ser un poco de la información que tenemos en nuestros teléfonos en este caso. Información confidencial e información pública, aquella que por el contrario permite el acceso general de cualquiera a su contenido sin requerir permisos especiales y sin tener ningún grado de privacidad, que en este caso también vendría siendo un poquito más del lado, por ejemplo, información que se tiene como por ejemplo la CUR o el acta de nacimiento, que no solo nosotros tenemos como tal esa información, sino que también la tiene como tal lo que es el gobierno y está guardado ahí con el gobierno. Pero pues es una información que cualquiera puede acceder, por así decirlo. Y luego está información personal, aquella que le pertenece a cada persona, es decir, que emana de un individuo concreto, el cual puede decir con quién compartirla o a quién ofrecérsela. Que es en este caso, por ejemplo, que como por ejemplo a la escuela, que nosotros le damos nuestra información para cierto tipo de papeleo y cosas así. O incluso también a personas que nosotros mismos conocemos, que están dentro de nuestro entorno, que son personas a las que le damos esa información personal. Información externa, aquella que emana de un organismo, instituto o empresa y cuyo destinatario son instancias o personas externas a la misma, que viene siendo empresas a las que trabajan. Por ejemplo, cuando buscamos trabajo, en ese momento, pues quien se queda con esa información es el lugar donde vamos a trabajar. Y luego está la información interna, que por el contrario, que emana de un organismo, institución o empresa con el fin de ser consumida de manera interna sin salir al exterior de la organización. Que varias de este tipo de información pues comparten unas similitudes.
Y luego tenemos el tipo de información. El tipo de fuentes de información. Por ejemplo, tenemos las fuentes primarias, que son las más cercanas al cuento que se investiga, es decir, con la menor cantidad posible de intermediaciones. Por ejemplo, si se investiga un accidente automovilístico, que en este caso las fuentes primarias vendrían siendo, por ejemplo, los que estuvieron ahí en ese momento del accidente. Por ejemplo, inclusive los mismos accidentados pueden ser los que den ese tipo de información. Y luego tenemos las fuentes secundarias. Son las que se basan en las primarias y las sintetizan, analizando, interpretan o evalúan. Por ejemplo, que en este caso vendría siendo el momento de la investigación del accidente. Y luego tenemos a las fuentes terciarias, son las que recopilan y comentan las fuentes primarias y o secundarias, y por lo tanto son una lectura mixta de testimonios e interpretaciones, que en este caso vendrían siendo ya lo que son las investigaciones policíacas, que toman tanto la información de quienes son los accidentados o testigos. Eso es lo que es las fuentes terciarias. Y luego tenemos fuentes de información confiables, que indican claramente cuáles son sus propias fuentes, que están realizadas a partir de otras fuentes confiables, de modo que acumula una mayor credibilidad. O sea, es como, por ejemplo, cuando, no lo sé, un periodista haga información del gobierno y él busca más información para así acoplarla y juntarla, y así se vuelva algo más creíble ante la información. Y luego están, pues sí, que están realizadas por un autor, una institución o un sitio web especializados en el tema, que estas llevan la firma de un autor o aparecen en sitios web que son de autoridad o referentes en un tema, que igual sigue siendo el caso. Por ejemplo, las fuentes que tenemos, por ejemplo, como del gobierno, sus sitios web, o también de algún periódico que también está ahí. Por ejemplo, ahí tenemos como el New York Times. Y también, otra de las fuentes es, otro de los tipos es de que aplica razonamientos o interpretaciones comprensibles, exponen sus ideas de manera clara, como transparentes, coherentes, sin resultar reclutar información y sin sacar conclusiones ilógicas, que igual vienen siendo el tipo de los tipos de fuentes que son más acertados, que en este caso viene siendo a información periodística. Y luego por este lado tenemos estrategias de búsqueda de información, que por ejemplo una de ellas son identificar la necesidad de información, o sea, el tipo de información que nosotros queremos buscar. Y luego tenemos elegir los conceptos de búsqueda, o sea, elegir el más confiable y el que más se acerca a lo que nosotros estamos buscando. Y luego tenemos y también otro, limitar el tema de la búsqueda, porque muchas veces lo que pasa cuando nosotros buscamos algo es que nos aparecen artículos que no tienen nada que ver con la búsqueda principal. Y luego tenemos utilizar las estrategias de búsqueda en internet, que es justamente eso. Y luego el recurso electrónico a consultar, biblioteca digital,
el buscador, la base de datos, documentar y elegir el tipo de búsqueda básica o avanzada, que muchas veces la que más recomiendan es la búsqueda avanzada. Y luego tenemos los conceptos o palabras y las particulan desde los operadores, utilizar herramientas para depositar información, evaluar las fuentes, la relevancia y la pertinencia, objetividad de imparcialidad, las digitales y modelos de referencia de sistemas, procesos de negocios, que también es uno que también abarca mucho en este tipo de fuentes de información, porque ya la mayoría de empresas también se encuentra mucha información de empresas dentro, pues sí, de la información, por así decirlo. Y también tenemos el tipo de citas, las citas directas, que son el tipo de citas que utilizamos de manera individual, ¿no? Y que son palabras de una fuente confiable. Las citas indirectas son citas que se utilizan para dar ideas y juntar también las ideas. Y también tenemos lo que son las citas secundarias, que son el tipo de citas que pues mayormente hacen referencia, o más bien que son citas que están escritas dentro de un reporte ya, de un tipo de información ya. Y pues sería todo, y el tipo de concepto, bueno, ya para terminar mi conclusión, es que principalmente algo que tenemos mucho que tener en cuenta, creo yo, es justamente pues todo esto, los tipos de información, porque la mayoría de estas cosas pues sí las utilizamos, y mayormente nosotros que somos estudiantes las utilizamos mucho, y es un tipo de apoyo que nos ayuda muchísimo para no caer, por ejemplo, como en información falsa, o incluso proteger nuestros propios datos. Por lo que, pues sí, ya sería todo de mi parte. Y pues espero que les haya gustado la presentación y que sí esté bien. Y pues nada, ya sería todo de mi parte. Hasta luego.